Hola a todos y todas, bienvenidos a Un Café en el Backstage, un espacio donde nos sentamos a charlar, sin prisas, con personas que cuentan historias desde dentro, desde la experiencia y desde la pasión. Hoy nos acompaña alguien que ha sabido acercar al cine a miles de personas desde un lugar muy personal, muy cercano y muy honesto. Creador de contenido, divulgador audiovisual, trabajador de rodajes y fundador de una productora, hoy nos tomamos un café con Carlos Bulloso. Carlos, gracias por estar aquí y acompañarnos en este café. Nada, gracias a vosotros. Estoy encantado de charlar con vosotros de cine y de lo que se tercie. Antes de ir totalmente a la entrevista, te vamos a hacer unas preguntas cortas para romper un poco el hielo y conocerte un poquito más, ¿vale? Venga, vale. ¿Cómo empezó tu amor por el cine? Creo que no me acuerdo, porque creo que ha sido un poco desde siempre, pero quizá el recuerdo más en el que más atrás tengo era cuando yo soy de una ciudad pequeña, soy de Huelva, y era cuando cada miércoles iba con mi madre al cine y se nos agotaban las películas. Llegaba un momento que ya habíamos visto la cartelera completa y no podíamos volver hasta que renovaban. Oh, qué guay, la verdad, que disfrutes tanto el cine y sea algo familiar, la verdad. ¿Podrías definir tu carrera en 3 palabras? No creo que sea posible, porque he hecho demasiadas cosas que no tienen nada que ver unas con otras, con lo cual reducirlas es complicado. Pero siempre digo que casi todo ha sido a base de cabezonería, delirio y desesperación. Creo que eres la primera persona que, aunque sea algo complicado, nos diga las 3 palabras, o sea que te lo agradecemos muchísimo. ¿Eres más de rutinas o de días caóticos? Soy, para bien o para mal, bastante más de días caóticos, sí. ¿Y tienes algún ritual antes de ponerte a grabar un vídeo? No creo en los rituales, soy bastante poco de rituales. Es verdad que tienen un punto en el que no me vendría mal porque los rituales te ayudan a no olvidarte de cosas, como por ejemplo encender el micro y cosas así, pero soy bastante poco de rituales. No, soy caótico también para eso. Entonces la siguiente va a ser más por el mismo camino. Una manía personal que tengas y que poca gente conozca. ¿Sabes lo que pasa? Seguro que tengo, montones, todos tenemos, pero intento no tenerlas. Y además intento no caer en la trampa de estar orgulloso de las manías. Creo que lo que hay que hacer con las manías es intentar relajarlas, no por los demás, que también, porque se vuelve uno un poco insoportable, sino por uno mismo, porque al final las manías, el problema que tienes es que cuando no se cumplen, entras en estados de ansiedad. Entonces intento no tenerlas, pero sí, es verdad que desarrollo un montón. Y por ejemplo en mis vídeos, que son una cosa que siempre más o menos lo mismo, pues tengo la manía de estar constantemente mirando si la corbata está bien, si el pelo está bien, ese tipo de cosas. Que luego no me sale bien, porque si veis mis vídeos veréis que soy un desastre, pero lo intento. Sí, yo la verdad es que tus vídeos me gustan bastante, así que me gusta mucho el trabajo que haces. Si no fueses... te dedicases al cine y a las redes sociales, ¿sabrías a qué te dedicarías? No lo sé. Creo sinceramente que de un modo o de otro encontraría mi camino en la comunicación, porque ya me pasó que intenté dedicarme a otras cosas y me costó mucho aprender porque no me daba cuenta, porque era muy torpe, que yo iba por el camino de la comunicación y de la creatividad y de alguna manera contribuir, aunque muchas veces no han sido mías, pero contribuir a contar historias. Entonces, creo que aunque no quisiera, habría acabado encontrando el camino. De hecho, como lo he hecho ahora, porque yo empecé en el cine y realmente ahora hago muchísimas cosas con redes sociales, comunicación digital, publicidad, cosas que tampoco eran las que pensaba en un principio, pero que al final acaban alimentando esa pasión que al final tienes de una manera o de otra. Entonces supongo que habría ido por ahí. No sé si habría sido prensa, periodismo o no tengo ni idea, pero creo que habría sido algo relacionado con crear de alguna manera y con comunicarme con los demás. Al final es un trabajo que, si realmente quieres, te gusta. ¿Y qué te sigue emocionando del cine como el primer día? Todo. Es que es una de las pocas cosas de mi vida que no pierdo y que me sigue fascinando y que me sigue interesando. Yo siempre digo,
hay muchas maneras de enfocar esto, pero cuando hablamos de este tipo de cosas siempre suelo decir que a mí una de las cosas que más me gusta del cine es que es una mentira. Y es como todos nos ponemos de acuerdo para que yo te cuente una mentira y tú te la creas. Y eso, que lo reduce como mucho, mucho, mucho a los mínimos, es una cosa que siempre me maravilla. Entonces me maravilla cuando leo un guión y el guión consigue emocionarte con frases que son falsas, porque esa gente no existe. Me maravilla cuando veo un decorado y solo con que muevas la cámara 2 centímetros más allá ves el final del decorado y que aquello es un plató y que todo es mentira. O un vestuario en el que el actor solo tiene el vestuario de época de la cintura para arriba. Cuanto más mentira es y más da el pego por ese agujerito, más me fascinan. Al final estamos viendo ahora con la peli de Ida y Vuelta de Paco León, que nos está mostrando la parte detrás de lo que era la serie en su día, ahora como película. O sea, que al final eso que mencionas nos lo está mostrando en el momento actual a Ida y Vuelta. ¿Y el cine para ti es? Es que es todo, porque es verdad que yo no hago cine ahora mismo, y no me dedico al cine. De hecho, cine como tal he hecho muy poco porque casi siempre he trabajado en televisión. Pero es todo, es mi vida, porque es mi trabajo, es lo que me da de comer y es mi ocio también. Yo no consigo distinguir, porque me paso la vida viendo pelis y viendo series y pensando en cosas nuevas. Entonces, sí, entendido como en un sentido amplio, el cine como audiovisual es todo, porque es tanto mi trabajo como lo que más me gusta. Lo menciono mucho siempre en esta pregunta, pero todos los invitados que hemos tenido hasta ahora, de diferentes ámbitos, no solo trabajamos con actores y eso, sino también con futbolistas. Cuando hacemos esa pregunta, tanto Juan como yo, la respuesta es todo o es mi vida. O sea, súper llamativo que la profesión que elegís os guste tanto y la disfrutéis tanto. ¿Sabes lo que pasa? Y no quiero ponerme estupendo y en plan ponerme a hacer como a llorar o dar una importancia, pero y porque me siento un privilegiado, sin duda ninguna, y estoy muy feliz con lo que hago. Pero es verdad que yo hablo del cine y del audiovisual, que es lo que conozco, pero es probable que el fútbol sea bastante parecido, que o es todo y es tu pasión y es tu vida o no aguantas. Porque por supuesto, repito, es un privilegio poder dedicarse a ello y no voy a decir que sea como trabajar en la mina, que es muchísimo más horrible, pero es cierto que es inestable, caótico. Mucha gente acaba cansada, incluso gente a la que le gusta mucho y que tiene muchísimo talento, porque llega un momento que condiciona un poco todas tus decisiones vitales. Entonces es fácil que sea así porque o significa eso para ti o en algún momento de tu carrera es bastante fácil quedarse en otro sitio porque es más cómodo, más práctico y más sostenible en el día a día. Entonces, no me extraña que todos digamos un poco eso porque hay que estar muy loco. Mira, nos dedicamos a esto, yo personalmente lo noto mucho. Sí, porque nos encanta, pero más que porque nos encanta es por incapacidad real para dedicarnos a otra cosa. Yo he estado trabajando en oficinas y entraba en semidepresión y lo único que quería era irme. Wow. Entonces, al final es que no te queda otra. Buscamos la felicidad. Nuestro último invitado, Luis Molina, que es delantero del Toledo, nos dijo que la gente que se dedica a este tipo de trabajos y que quiere seguir su pasión, o va hasta el final, o si no te quieres dedicar a ello plenamente, no vas a poder y lo vas a acabar dejando. Entiendo que eso en el cine y en el audiovisual pues se acaba traspasando de alguna otra forma. Claro. Y eso me gusta sobre todo porque la mayoría de gente que ha venido nos dice siempre la pregunta de a qué se hubiesen dedicado, siempre acaban por el mismo camino. Entonces, de alguna otra forma, todos acaban tirando siempre hacia su pasión, excepto uno que nos dijo las matemáticas, ¿eso es cierto? El resto siempre han tirado a lo suyo. Sí, pero yo creo que es un ejercicio de honestidad. O sea, en el fondo yo te podría decir, como concepto me flipa la arquitectura. Y entonces podría haber respondido también, pues arquitecto, a lo mejor. Pero en el fondo te paras a pensar y te das cuenta de que como no es tu pasión a ese nivel, no tienes la disciplina ni la capacidad y en el fondo no te ves. Porque pues estamos los que no nos vemos en una oficina todos los días o los que no nos vemos estudiando una carrera con muchísima profundidad que en el fondo tampoco te gusta y tampoco tienes las capacidades. A mí la arquitectura me fascina porque me fascina la construcción de espacios. Y de hecho por eso dentro del cine me he dedicado muchas veces al departamento de arte, pero soy un absoluto negado para las matemáticas y el cálculo. Entonces podría tirarme el pegote de decirte la arquitectura, pero probablemente habría fracasado estrepitosamente en el año 2 de intentarlo, ¿no? Entonces
Por eso al final dices, sí, tendría que ser algo que de alguna manera estuviera relacionado con esto. En el fondo, es lo que ya ha pasado. Yo no hago cine, que es lo que cuando eres pequeñito lo que piensas es en el cine. No piensas en dedicarte a hacer contenido en redes sociales o contenido digital o comunicación empresarial, muchísimas de esas cosas que he hecho. Y es por eso, es porque bueno, no todos llegamos o no siempre llegas o no estás siempre en el trabajo que más te gusta, pero al final todo lo otro sigue siendo esa cosa que te tira, ¿no? Hablar de ello en redes sociales, como hago yo, hacer campañas que lo que están haciendo es promocionar cine, que de alguna manera pues es una cosa que quiero ver, que quiero analizar, que quiero diseccionar y entonces tampoco me importa, o trabajar con las productoras con las que colaboro, a fin de cuentas contando historias, igualmente, aunque sean en mini vídeos de 20 segundos. Con esa frase, qué bonita la de al fin y al cabo contando historias, creo que define muy bien no solo tu trabajo, sino el trabajo de todos los que os dedicáis tanto a cine, series, como a redes sociales, en tu caso. Sí, es que al final ese es el fin último. Y ¿sabes lo que pasa? Que la propia época que estamos viviendo nos está poniendo a prueba, en el sentido de que antes estaba como muy claro lo que era el cine y en todo caso podías hacer esa gran distinción, que además hace unos años era como muy marcada de hago cine o hago televisión, ¿no? La gente que hacía series. Esa frontera empezó a desaparecer y hoy en día es que en realidad está desapareciendo todo, porque claro, los que queríamos dedicarnos al cine cuando éramos peques no podíamos ni anticipar que las redes sociales iban a existir y que el digital se iba a imponer, pero hoy en día cada vez es más distinto. Haces piezas para digital que son auténticos cortometrajes, cuando no incluso largos, si llega el caso, o que son auténticas series, y es como, ¿y qué diferencia esto al final de una película? Que no se pone en una sala, que la gente lo está viendo en el ordenador, pero mi trabajo es el mismo, ¿no? Y el propio concepto, los propios géneros que ha inventado las redes sociales, yo no podía ni imaginar que me iba a dedicar a hacer divulgación por redes sociales en vídeos de 1 minuto, 1 minuto y medio, porque no existía el concepto, pero de pronto en el momento en el que existe te das cuenta de que no deja de ser otra manera de contar historias, otra manera de conectar con la gente y otra manera de compartir lo que te gusta, lo que te apasiona y lo que a fin de cuentas tienes ahí en la cabeza todo el rato dándole vuelta. Pues sí, y como las redes sociales, sobre todo para gente que igual no ha tenido la oportunidad de poder implicarse de lleno en lo que era su pasión, puede seguir divulgando y puede seguir hablando de lo que realmente le apasiona. Claro. Y ya metiéndonos un poco en materia, has comentado también que el primer recuerdo que tenías así como de tu amor por el cine era de cuando ibas al cine los miércoles y tal. ¿Recuerdas algún momento en el que dijeras que esta era tu pasión a partir de ese momento? ¿O fue surgiendo? Sí, no recuerdo un momento específico. Yo creo que eso es muy de ficción. Eso, si yo fuera un personaje de ficción, nos inventaríamos un momento específico que sería muy poético y sería una secuencia espectacular. Creo que en la vida en realidad no es así. Creo que es una cosa gradual, pero sí tengo recuerdos de películas que me marcaban. Por ejemplo, una cosa que recuerdo en estas tardes de miércoles de Día del Espectador que me hacía con mi madre, sí recuerdo ver, por ejemplo, películas que no eran en absoluto para mi edad, que eran para gente bastante mayor. Recuerdo ver bastante pequeño películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios o Misterioso asesinato en Manhattan de Woody Allen y recuerdo fascinarme mucho con películas que luego he visto más tarde y he pensado, ¿cómo es posible siquiera que las entendiera en ese momento? Entonces entiendo que ese tipo de cosas sí que te van dejando ahí un poco de pozo, ¿no? Y un poco de huella. Y luego recuerdo esto que os contaba antes, que es que yo lo he vivido así. Me siento como muy estúpido en el sentido de que yo creo que tardé mucho en darme cuenta de manera consciente de algo que siempre había estado ahí y que era muy obvio si mirabas desde fuera. Yo me metí en el grupo de teatro del instituto y me escaqueaba de los ensayos para hacer la escenografía. Porque en realidad luego, mucho tiempo después, me daba cuenta de que más que ser actor me interesaba estar detrás montando la historia. Me fui a la carrera que yo estudié algo que no tenía nada que ver, porque yo estudié traducción, que no tiene nada que ver con esto, es comunicación, pero es otro rollo. Y me pasé la carrera montando grupos de teatro, haciendo actuaciones con mis compañeros, fundé una revista donde hablábamos de las cosas de la facultad, o sea y luego dices, pues macho, si las señales, todas las señales de que querías dedicarte a otra cosa estaban ahí, amigo, es que hay que ser muy torpe. Sí, se veía. Una vez me dijeron una frase de que nunca es tarde para alcanzar tu objetivo y al fin y al cabo
no sabes cuándo va a llegar. En tu caso llegó en un punto que nunca te imaginaste, pero llegó. O sea, creo que esa frase es importante también tenerla en mente. Has mencionado que estudiaste traducción, que suelen decirnos que es un camino más seguro. ¿Cuándo te diste cuenta de que lo tuyo iba por otro lado totalmente? O sea, has mencionado que hacías muchas cosas, pero ¿hubo algún momento que alguien te lo dijo? Es verdad que no me daba cuenta. Yo hacía todo eso porque me apetecía mucho y me interesaba mucho y de alguna manera como que no me terminaba de dar cuenta. Y yo creo que el momento crucial, real, fue cuando terminé la carrera y me vine a Madrid y me puse a trabajar como traductor, y lo primero que me pasó fue que me di cuenta de que cuando de pronto, porque durante el tiempo la carrera de traducción además es una carrera muy interesante y es muy guay, yo la disfruté mucho porque aprendes un montón de cosas y además forma parte de la carrera como tal, pues viajar, intentar ponerte al día con idiomas, con lo cual es una carrera muy amena y yo me lo pasé muy bien haciendo la carrera. Pero por ejemplo hacía cosas como cogía las optativas de subtitulado, traducción audiovisual, todo lo que realmente tiraba a lo que me interesaba, ¿no? Pero lo que pasó fue que cuando terminé la carrera y empecé a trabajar y me di cuenta de que aquello ya no era una progresión, cuando ya terminas, ¿no? Empiezas a trabajar y ya no es esa cosa de estoy en primero, luego en segundo, luego en tercero, estoy aprendiendo algo nuevo, sino que ya es como esta es tu vida. Y me empecé a dar cuenta de que no me gustaba, de que sí me gustaba traducir, la actividad intelectual de traducir me parece interesante y siempre me van a llamar la atención y me van a gustar los idiomas y la lingüística, pero no, mi día a día se me hacía de pronto como muy monótono y muy cuesta arriba. Y entonces fue cuando decidí empezar a hacer cursos de cine, porque era esa cosa que siempre había tenido ahí como una especie de afición, que en el fondo yo mismo había interiorizado, que eso no era una carrera profesional real, que no te podías dedicar a eso de verdad, porque es un poco lo que nos enseñan y lo que aprendemos. Y me apunté a cursos de cine solo por matar esa pasión y esa curiosidad de cómo funciona, cómo se graba. Y cuando me hice el primer curso, yo ya no quería saber nada de lo demás. Entonces, de pronto todo cambió. Fue un momento duro porque yo había encontrado trabajo de traductor antes incluso de terminar la carrera. Si me mirabas desde fuera, yo tenía oficialmente todo lo que se podía desear. Me había venido a Madrid con un trabajo ya, con una oferta de trabajo ya hecha, antes incluso de terminar los exámenes finales. Y de pronto cuando eso no te vale, cuando todo lo que para lo que crees que te has preparado no te hace feliz, es difícil de gestionar y tuve un periodo duro. Y en el momento en el que me di cuenta que realmente quería tirarlo todo por la borda y de alguna manera empezar de cero, decidí cambiar las prioridades y entonces dejé los trabajos de traductor y empecé a conseguir trabajos lamentables para poder ir a clases, formarme, hacer prácticas, trabajos que me dejaran cambiar turnos, que fueran horas raras para que luego a lo largo del día pudiera apuntarme a un curso de tal o a un curso, y hice 1000 cosas, trabajé en supermercado, en no sé qué, lo que fuera, y de pronto eso que era como mucho peor, con una carrera ya hecha, dejar un trabajo en oficina bien pagado por trabajos estacionales y tal, y era mucho más feliz. Y entonces eso ha sido un poco lo que me ha marcado el camino. Cuando me empezaba a agobiar era porque me quería ir de un sitio y entonces había que probar otra cosa. Entonces, pero sí, el cambio brutal fue terminar la carrera y por primera vez concederme a mí mismo un tiempo para realmente investigar lo que me gustaba de verdad. La verdad es que cuando hablamos de estos trabajos, Juan o yo, como periodistas también solemos, yo en mi caso, recibir mucho de es muy complicado, hay muy poco trabajo, pero al fin y al cabo cuando es una vocación no podemos quitárnosla. Por mucho que nos ofrezcan una oficina, si hay una vocación hay que pelearla y creo que eso es lo que hiciste tú. Sí, es que es lo que te digo, está genial la gente que tiene más opciones, yo los envidio, o sea, la gente que tiene, incluso teniendo una vocación, pero la gente que es capaz de adaptarse a otras cosas y de pronto un día, y además me parece una decisión súper válida y súper lícita, en plan de mira, me gusta mucho el cine, el periodismo, el fútbol, pero no estoy dispuesto a pasar por esto, no estoy dispuesto a trabajar en 1000 trabajos sin pagar, a estar en una vida constantemente inestable, a no saber cuándo va a llegar el siguiente proyecto y de pronto como también me gusta mucho montar un restaurante, pues lo monto y me hago mi negocio. O que me contraten en no sé qué sitio y me parece fantástico. Yo no he dejado de hacerlo porque soy ni más valiente que nadie, ni más estupendo que nadie. No lo he hecho porque no he podido. Porque materialmente no podía, porque se me hundía.
cerebro encima. Y entonces por eso no lo hacía, pero no tiene ningún tipo de mérito, es pura incapacidad para adaptarte a otra cosa. Yo he trabajado varias veces, cuando ya empecé a estudiar cine y tal, he trabajado varias veces en otras cosas y estaba deseando largarme y deseando hacer estas locuras que me gustan a mí de rodar y de grabar cosas y de subir algo a redes y de meterme en un rodaje de no sé qué y tal. Entonces, bueno, pues al final es un poco eso. El cine quizá tiene de diferencia con respecto al periodismo, que a pesar de que también es muy complicado, y es normal que la gente te diga es difícil y cada vez más, porque además las formas cambian mucho. Ahora mismo nadie sabe muy bien, los medios tradicionales ya no existen, los periódicos ya no tienen los presupuestos que tenían y evidentemente es igual de complicado. Pero sí que es verdad que por lo menos cuando tú dices quiero ser periodista, nadie piensa que estás grillado. La gente entiende que periodismo es una profesión lógica. Cuando dices que quieres y de qué dedicarte al cine, es como, no, amigo, se te ha ido la pinza por completo. O sea, quiero decir, hay como un paso más, ¿no? Es como querer ser futbolista de élite. Es como, no, es que solo son 4. Que luego uno descubre que tampoco son solo 4, que dentro del audiovisual, incluso dentro del cine, pero ampliándolo más fácil, hay muchísima gente que nadie conoce, que no son Amenábar, que no son Almodóvar y que están haciendo corporativos, infantiles, pequeñas ficciones para teles locales, actores que están con sus compañías de teatro que nunca vas a conocer y que no son famosos, pero que viven de eso y viven incluso dignamente y bien. La profesión es precaria, pero entiéndeme, incluso con eso... una de las cosas que yo descubrí que me dio también un poco como de esperanza es no hace falta ser Amenábar. Hay otra gente. Se puede vivir de esto sin ser las 4 personas en las que todos estamos pensando, porque también existen. Entonces, bueno, pues eso... Luego, claro, cuando te vas metiendo te vas dando cuenta de las alternativas, ¿no? Y en vuestro caso igual. Sí, a lo mejor el periodismo que todos tenemos en la cabeza, que yo creo que ya es un poco casi del siglo XIX, de voy a ser reportero de guerra o voy a ser el mayor columnista de un periódico de tirada nacional, pues a lo mejor efectivamente esos solo son 4 y cada vez son menos, pero hay nuevos periodismos, pues aquí estáis vosotros haciendo un video podcast estupendo y hay gente haciendo un montón de cosas interesantes en redes y mezclando géneros y hablando de otras cosas y encontrando fórmulas nuevas. Entonces, yo creo que si tienes la madurez suficiente, aunque tengas esta pasión loca que tenemos todos y que compartimos y que no nos deja dedicarnos a otra cosa, si a eso le añades solo un poquito de racionalidad, en el sentido de que te valga, que tu única opción válida no sea ser Javier Bardem o Amenábar o... ahora no se me ocurre una referencia de un periodista así como súper famoso, yo qué sé, Mercedes Milá. Si te vale con dedicarte a lo que realmente quieres, aunque no seas específicamente esos 4 que efectivamente sí que son unos afortunados, sí que hay muchos programas, hay muchísimas webs, muchísimos medios de diferentes formas, de diferentes maneras, y tanto en la ficción o en el audiovisual como en el periodismo en general. Entonces, bueno, también es cuestión de encontrar tu camino por ahí. Al fin y al cabo es lo que buscábamos nosotros con el podcast, Claro. Hacer un periodismo con diferentes perfiles, que se conozcan otras formas porque todos tenemos en la mente que en El Hormiguero o en La Revuelta se dan perfiles muy famosos, muy conocidos. Ojalá y poder dar perfiles muy conocidos y muy famosos, pero creo que también es importante dar una voz al perfil. Los 2 futbolistas que hemos tenido son del Toledo, que está en tercera red, o perfiles más pequeños creo que también necesitan voz y nos lo dicen mucho, que este podcast que está iniciando es importante por eso. Entonces, al fin y al cabo, cuando tienes ganas de hacerlo y tienes ganas de trabajarlo, estamos intentándolo. Claro, yo creo además que lanzáis un mensaje muy interesante, porque por ejemplo, esto que tú me comentabas con los futbolistas del Toledo, es como, pues sí, evidentemente, probablemente ellos soñaban con ser futbolistas del Barça o del Real Madrid, pero se puede. Es importante lanzarle a la gente también que llegar al Real Madrid y ganar una millonada y tener 14 casas, pues solo le pasa a muy poca gente, pero hay mucha otra gente en la que no pensamos que vive de lo que le gusta y que vive medianamente bien. Y saber eso, bueno, te da cierta paz también para seguir intentándolo, porque claro, si te planteas, estoy trabajando en esta carrera y con este objetivo vital y lo único que me vale es convertirme en Messi, pues la llevas clara, amigo, porque Messi solo hay uno. Pero si de pronto dices, bueno, pues ojalá y hay que seguir intentándolo, pero oye, no tengo que ser un amargado en una administración de una empresa gris, a lo mejor acabo en el Toledo y vivo de lo que me gusta y sigo dedicándome a lo que me gusta y sigo trabajando en un sector que me apasiona. Yo creo que eso es interesante también. Totalmente de acuerdo.
cuando estuvimos hablando con ellos sobre todo son muy agradecidos. Cuando estuvimos hablando con José Andrés de Corta el Cable Rojo, él también es súper agradecido de poder vivir de su vocación. Y es que sobre todo en las humanidades y las ciencias sociales, que la gente te intenta poner como un poco de trabas, tampoco es que te las intente poner directamente, pero sí que es verdad como que luego te tiran la pullita de, bueno, eso es muy complicado, hay que tener mucha suerte. Bueno, pero la suerte se la busca uno. Yo creo que al fin y al cabo es que si no te mueves, obviamente es muy complicado hacer estas cosas. Por eso nosotros empezamos este proyecto y mira, pues no nos está yendo mal tampoco. Claro. Y bueno, que hay que tener suerte, pero la suerte hay que buscársela. Esta es la realidad. Son las dos cosas. Sí, y destacando también lo que habías dicho, en mi carrera yo estoy estudiando periodismo y comunicación audiovisual y a la gente le mira mucho más rara. La gente que dice que quiere ser guionista o que quiere ser director, que al que dice que quiere ser periodista deportivo. Que sí que es verdad que ese sector, la verdad es que se juzga bastante. Bueno, es que en concreto ser guionista en España es una ruina, o sea, no me extraña porque hasta director de cine creo que tiene un poco de mejor fama por aquello de que a los guionistas, a los pobres, ni siquiera se les conoce, no, y fíjate que es la base fundamental de todo lo que hacemos cuando hacemos ficción, y los guionistas están completamente infravalorados. Hay muy poquita gente en España que pueda dedicarse al guión a tiempo completo, casi todos tienen que compaginarlo con otra cosa. Y eso implica pues muchísima precariedad en tu trabajo, precariedad en tu vida, inestabilidad, no saber a dónde vas a ir al proyecto siguiente. Los guionistas son... cada uno tenemos lo nuestro, pero los guionistas lo tienen especialmente mal para muchas cosas, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de responsabilidad que tienen y lo que crean, ¿no? Pero bueno. Sí, y esto mismo que has comentado, como que se le minusvalora. ¿Tú crees que eso es también parte que esto genera la fuga de talento que se suele decir en España en casi todos los sectores? Que la gente busque salir y buscar otro mercado, buscar un sitio donde se les valore más, entre comillas. Sí, tampoco creo que sea una cosa... A mí no me gusta lanzar mensajes muy catastrofistas. Yo no creo que sea una cosa... A ver, que un poquito de cultura de que no valoramos lo propio tenemos, pero no creo que vaya tanto por ahí como por el hecho de que tenemos que aceptar la realidad, y la realidad es que la industria del audiovisual en España cada vez es mejor, pero es pequeña, que es pequeña por un montón de motivos, pero que no necesariamente son porque es culpa nuestra o porque no somos creativos. No va tanto por ahí, va por el hecho de que hay un montón de razones históricas por las cuales nuestra industria audiovisual es más pequeña que otras, y también hay razones meramente lógicas. La población que nosotros tenemos es limitada y por tanto no puedes hacer muchas superproducciones porque no tienes población para que la vea y pague, y por tanto recuperes el dinero. Entonces quiero decir que es todo complejo. Entonces evidentemente te puedes intentar ir a sitios como Reino Unido o Estados Unidos, que son industrias audiovisuales que están muy por encima de las nuestras. Lo que pasa que en nuestro caso concreto, y si hablamos por ejemplo de cosas como guión o dirección quizá un poco menos, hay una barrera cultural e idiomática que también es un problema, porque quiero decir que es mucho más fácil una fuga de cerebros en la ciencia, en la que el idioma es lo de menos, porque lo que importa es tu talento científico, y si no te entiendes bien ya nos apañaremos. Pero los guionistas y los directores trabajan con el idioma, y ya no es solo una cuestión de conocimiento del idioma, es una cuestión de que tú llegas de pronto a una industria como la británica o como la estadounidense, y tú puedes saber muy bien inglés, pero tú no tienes el dominio de la narrativa de allí, de la cultura de allí, no has interiorizado, entonces estás en una seria desventaja. Entonces no creo tampoco que haya una fuga de cerebros como muy fácil en el cine en concreto. Evidentemente la gente que tiene unas carreras muy potentes se puede permitir ir a Hollywood si quieren. Ahí está gente como Penélope Cruz o como Javier Bardem que han querido, y gente como Luis Tosar que no, porque esa gente sí puede elegir y sí puede decidir, pero también son 4. Pero para los demás, bueno, para alguno puede ser una alternativa, pero no sé si es especialmente fácil, no sé si ayuda, no sé si alguien gana algo en esta fuga de cerebros, porque me parece especialmente difícil arrancar en una industria que se mueve por contactos, que es muy dependiente del idioma y de la cultura del sitio, de conocerse, de manejarse. No me parece fácil. ¿Y recuerdas un momento exacto en el que pensaste, vale, esto ya no es un hobby, esto ya no es algo que yo sueñe, sino es una realidad y es mi vida? ¿Recuerdas algún momento así? Hombre, recuerdo
Lo que pasa que no sé si ojalá lo hubiera pensado tan así como dices, Almudena, me habría encantado, porque en aquel momento todavía era muy inseguro, pero sí recuerdo como un gran cambio el día que empecé a trabajar en televisión. O sea, el día que conseguí que me contrataran como atrecista en una serie de televisión, dije, vale, esto sí es, esto ya no es, hago un corto con mis colegas a ver si funciona, intento colarme en unas prácticas donde no me han pagado nada. No, esto es un trabajo y puedo decir que trabajo ahora mismo en televisión y en la industria de la audiovisual. Lo que pasa que decía eso pero con la boca muy pequeñita porque acababa de llegar, había aprendido y en el fondo otra de las cosas que pasa en este sector, el otro día justo estaba reflexionando sobre esto, es que creo que incluso la gente más consagrada que hay nunca sabes si has llegado, porque nunca sabes si esa peli va a ser la última, nunca sabes si te van a dejar de llamar, si el siguiente proyecto no va a funcionar, si va a ser un fracaso. Entonces, creo que los demás lo vemos muy fácil. Mira los actores de A Ida y Vuelta, que tú comentabas ahora mismo, ¿no? Que ahí están. Y yo no sé si ellos, o muchos de ellos mismos dirán, bueno, de momento me está yendo bien, pero no sé qué va a pasar el año que viene, ¿no? Entonces creo que esa sensación de ya está, lo he conseguido, forma parte de mi vida, es difícil y viene con el tiempo, ¿no? Pero sí que tengo, para mí hay un antes y un después el día que entré a trabajar en televisión. Has mencionado lo de no sabemos lo que nos va a pasar el año que viene. Lo hemos visto volviendo a ida y vuelta, que es que nos está dando mucha información, con el actor que hacía del Mecos, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que ha sido un niño famoso que todo el mundo conocía y que ahora no tiene. O sea, al fin y al cabo es una realidad que nos están poniendo aquí. Sí, eso en este sector pasa muchísimo. Gente que y en el caso de los actores, porque son cara visible, es como más fácil hablar de ello, ¿no? Gente que de pronto se ha hecho muy famosa porque están ahora muy potente, como este chaval, o como muchísima otra gente, y que de pronto eso no han conseguido capitalizarlo en otra cosa, no les ha salido bien, la gente se ha olvidado de ello, su perfil no encajaba, pasaba de moda. Cualquier cosa que además son cosas completamente ajenas a ti, no tienen nada que ver contigo. De pronto los directores de casting han decidido que ese perfil ya no les interesa por cualquier accidente, y como no hay mucha industria, pues no te cuelas en otro sitio aunque sea secundario porque ese sitio no existe y entonces te caes, ¿no? Eso con los actores, pero con la gente de dentro también pasa. No, claro, los que estamos detrás de las cámaras no alcanzamos fama, pero también de pronto te pasa que estás de atrecista o de ayudante de decoración o de foquista o incluso de dire de foto y te empiezan a salir trabajos, pero también se cae de pronto y hay un día que te empiezan a no llamar, no sabes por qué, te empieza a fallar el trabajo y dependiendo del colchón económico y del tipo de vida que tengas y cuánto lo puedas sostener, pues a lo mejor te vas a otra cosa y para la siguiente vez que te llaman, tú ya estás trabajando en una consultora porque es lo que has conseguido y entonces ya no te puedes permitir irte y eso le pasa a muchísima gente de la que nunca vamos a oír hablar y solo vemos los casos pues de los actores, de algún director, de no sé quién, pero pasa constantemente. Yo ahora mismo estoy bastante tranquilo, pero yo he tenido meses en los que yo ahora, sobre todo cuando estoy en rodajes grandes, yo grabo mucho tipo de cosas porque hago mucho contenido digital, pero cuando estoy en rodajes grandes la mayoría de las cosas que hago ahora mismo son publicidad y a mí de pronto nadie sabe por qué, de pronto se para, te dejan de llamar porque 2 proyectos se caen, que es la gente que normalmente te llama, una productora de pronto se mete en otro jaleo y ahora no está haciendo ese tipo de proyectos y de pronto han pasado 3 meses y dices, Dios mío, pero si yo estaba haciendo 2 o 3 rodajes al mes, ¿y ahora qué ha pasado? Y si no fuera porque yo hago muchísimas otras cosas, habría tenido que irme a otro lado y a lo mejor habría perdido eso porque ese tipo de cosas pasan. Y también comentando antes lo que habéis dicho del actor del Mecos, por ejemplo, Carlota Boza, que hacía de Carlota en La que se avecina, me parece el caso totalmente contrario porque consiguió reinventarse con el tema de las redes sociales, también acabó haciendo programas en televisión. O sea, yo creo que también es cuestión de buscársela, aunque a veces es verdad, como habéis dicho, que no depende de uno, ¿no? Claro, es que es un ecosistema muy complejo porque además yo que tengo muchos amigos actores, hablas con ellos y te dicen, es que tú no sabes lo que supone el hecho de... Claro, me dicen a mi patio es muy fácil porque porque a mí me ha salido por otras cosas, pero me dicen, es que claro, yo soy actor, yo no hago redes sociales, entonces de pronto estar en esta constante intento de que crezcan mis redes sociales para que me cojan en sitios, porque cogen a gente que es más conocida, porque saben que tira de proyectos, estoy hablando de que cuando no eres muy famoso y cuando los propios proyectos en los que tú trabajas son cosas pequeñitas que también se lo están currando para tener visibilidad, esa gente
lógicamente, coge de pronto a gente que es más potente en redes porque sabe que le van a mover el proyecto. Ojalá, además de eso, se fijen en el talento y no sea simplemente eres famoso en redes y ya está. Que eso es otro tema y otro debate muy interesante. Pero incluso así, claro, el actor te dice, tío, yo estoy preparándome actoralmente, yo no me puedo dedicar de pronto a hacer una estrategia de redes, no puedo mantener esto, y de pronto se sienten en constante desventaja con esa otra gente que o bien porque se lo han currado mucho o bien por pura casualidad lo ha petado por lo que sea, ¿no? Entonces, sí, saber reinventarse es muy guay, pero bueno, el nivel de hombre orquesta que podemos llegar a ser cada uno es limitado. Llega un momento que hay cosas que ya no sabes hacer o simplemente no se te dan bien. ¿Cuánta gente hay haciendo un buenísimo contenido en redes y no triunfa y no funciona? Yo me he llevado años haciendo cosas en redes, como decía antes, por pura cabezonería, porque me gustaba, con unos resultados limitadísimos, hasta hace relativamente poco que empecé en TikTok y aquello empezó a coger tracción, pero yo llevo años haciendo webseries, sketches, blogs que veían 300 personas. Además, en alguna serie o en alguna entrevista hemos visto que muchos actores, hablamos de actores porque como tú has dicho son la cara visible del mundo de lo audiovisual, pero han mencionado y han comentado que han perdido papeles no por su trabajo o por su actuación, sino por el número de seguidores que tenían en las redes, que si había uno que tenía 10.000 y otro que tenía 100.000, se cogían el de 100.000 por lo llamativo, no, es que este tiene más seguidores, y eso sí que está pasando actualmente. Claro, por eso te digo, también a mí me gusta lanzar un mensaje aquí porque creo que no debemos ser deshonestos. Es verdad que la gente se queja de esta especie de competición constante en la que nos han metido las redes, porque ya parece que cada persona no es una persona, es una marca personal. Y eso es verdad y está bien que lo hablemos y que tratemos de ver cuáles son los efectos adversos de eso y rebelarnos contra eso. Pero no perdamos la perspectiva. Esto es exactamente lo mismo que cuando en los años 60, que no existían redes, la película se la llevaba Gregory Peck y no un tipo que hoy no conocemos. Vale, sí, no tenía redes, pero era por lo mismo, era porque salía en prensa, porque todo el mundo creía que estaba liado con no sé quién, porque se había hecho conocido. Es verdad que la diferencia es que esa persona se había hecho conocida teóricamente por su trabajo, pero eso también es muy relativo, porque estamos hablando de que en diferentes épocas que hemos vivido, muchas veces, sí, es verdad, tenías que hacer una película primero, pero muchas veces no te hacías famoso por tu trabajo, sino por los escándalos o porque te convertías en una socialité. Nosotros en España hemos vivido en los años 90 una época súper agresiva de la prensa rosa y de la prensa del corazón, en la que la única manera de ser famoso era entrar al trapo de este juego, y ahí podíamos haber tenido exactamente el mismo discurso. Alguien, en vez de decirte han cogido a otro y no es por su talento, sino porque tiene 200.000 followers, hace 30 años te estaría diciendo no me han cogido a mí, han cogido a este porque se lió con un torero. O sea, que el mundo ha sido injusto siempre, con formas diferentes, y siempre está bien que las denunciemos, y siempre está bien que tratemos de llamar la atención al respecto de la gente que tiene talento de verdad y que se priorice, por supuestísimo. Pero no es una cosa que de pronto nos ha llegado por las redes sociales porque mira qué malas son. Es una cosa que es inherente a los trabajos que implican visibilidad, que implican fama, que implican cierto nivel de glamour. Mira, una cosa que me parece muy interesante, y creo que no se habla de ello, a lo mejor me estoy enrollando, vosotros, si me tengo que callar me lo decís. Pero una cosa que me parece muy interesante y de la que creo que se habla muy poco es, se habla de toda esta injusticia al mundo de las redes, pero no se habla de que el concepto del Star System prácticamente se ha caído. El cine que nosotros conocimos, pues hace unos años, el cine de los... Bueno, quizá probablemente desde antes de que naciéramos, pero entre los 70, incluso antes, 60 hasta los 90 y tal, funcionaba lo que en Hollywood se desarrolló, que era el Star System, que era ese concepto de no son actores, son estrellas. Y tú lo que quieres no es un actor, quieres a una estrella, es una persona conocida. Y todo el mundo sabía, pues en diferentes épocas, quién ha sido Doris Day y Rock Hudson, pero luego quién era Richard Gere y Julia Roberts, y las películas se vendían en base a la estrella que las vendía, y eso era igualmente injusto. Y yo lo veo poco, pero nadie se ha dado cuenta de que eso se ha acabado desmantelando. Hoy no es garantía de nada que te protagonice Chris Hemsworth
o Scarlett Johansson, porque la película a lo mejor si es mala o no ha tenido una buena promoción o no forma parte de una saga conocida, igual se hunde igual, porque ya el nombre del actor ya no es automáticamente sinónimo de éxito. Y eso no es del todo malo, porque eso le está dando oportunidad. Ya el productor ya no obliga a que tenga que haber esa estrella que ya lo ha conseguido y entonces tú que tienes talento pero eres menos conocido te quedas en casa, porque ahora ya no importa. Ahora importan otras cosas, como las promociones, determinada presencia en redes y tal. Entonces, bueno, el sistema siempre va a ser injusto, yo creo. Hay que luchar porque sea lo menos injusto posible, sobre todo la gente que está en posiciones de poder, intentar hacer una cosa medianamente razonable, pero siempre hay como efectos que tiran hacia un lado y hacia otro y cosas que son injustas y cosas que de pronto dejan de ser tan injustas con el paso del tiempo porque la gente prioriza otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, vivimos en la época del mandato de las redes, para bien o para mal, y lo que hay que aprender es a manejarlas de la mejor manera posible. Totalmente. Has mencionado lo de los actores, que ya no buscamos el actor, sino la producción y tal. Tenemos los antipremios, es que ahora mismo no sé cómo se llaman, pero hay unos antipremios que premian al peor trabajo, o tengo entendido, y hubo un año que se premió a Ana de Armas por una película, y tú piensas en Ana de Armas y dices, jo, es muy grande, es una persona que a mí, por ejemplo, me gusta, y ha tenido un antipremio. Entonces no se premia al actor, se premia al trabajo general. Sí, los Razzies son los antipremios. Sí. Sí, yo creo que los Razzies son una anécdota. A mí me parece bien que existan. Hubo una polémica hace un par de años con los Razzies muy interesante y creo que la respuesta que dio la organización de los Razzies fue bastante coherente y yo me alegré de que lo dijeran así. Ahora si queréis os la cuento brevemente, pero vamos, en general a mí los Razzies me parecen bien porque los Razzies en el fondo son una cosa que Hollywood se la toma un poquito como una broma. Y creo que es también porque creo que el mensaje que lanzan los Razzies, si hundieran carreras, estamos hablando de otra cosa, pero el mensaje que lanzan los Razzies es vosotros, grandes estrellas de la pantalla, que vivís un poco como los dioses, sois un poco como el equivalente a los dioses en nuestra época, pues de vez en cuando hay que tiraros de las orejas, porque de vez en cuando uno hace un trabajo que es regulero, y hay que decirlo. Y me parece bien porque de alguna manera es como bajarles un poco a tierra y recordarles a ellos y a nosotros que son mortales y que también la cagan y que también de vez en cuando hay cosas que no están muy bien. Y en ese sentido me parece incluso sano y creo que está bien. Hubo una polémica hace unos años porque nominaron al Razzie era una película muy mala, pero nominaron a una chica que era la protagonista, pero que era una niña de creo que 12 años o algo así. Y entonces se me montó una muy gorda porque, claro, el problema es que tú le puedes gastar esa broma a Ana de Armas y a Tom Hanks y a Sandra Bullock y no pasa nada, porque todo el mundo sabe que no les va a pasar nada. Pero a una niña de 12 años la hundes en la miseria y puedes destrozar por completo su carrera. Y si una película protagonizada por una niña de 12 años es mala y la niña está mal, no es culpa de la niña, es culpa del proyecto. Es culpa del guión, es culpa del director, porque un actor siempre necesita dirección. Cuando un actor está mal en una película, nunca sabes si es culpa del actor. Siempre puede ser culpa del director o por lo menos del conjunto. Pero en el caso de una niña más aún, porque a los niños hay que dirigirlos muchísimo más. Entonces es una verdadera atrocidad y la gente se les echó encima y ellos retiraron la candidatura de la cría, asumieron que el daño ya estaba hecho y decidieron que a partir de ese momento pusieron en las reglas que nunca más iban a nominar a un menor de edad. Porque un menor de edad no se le puede juzgar y no se le puede hundir la carrera en ese momento, porque en realidad todos hemos tenido malos trabajos y todos hemos pinchado. Y si miras probablemente cualquier chorrada que grabara en su casa Tom Hanks con 13 años, pues seguro que también era una mierda. Porque todos necesitamos pasar por ese paso de que las cosas sean una mierda hasta que son mejores. Entonces era como muy injusto. Pero salvando este detalle, que es una anécdota, a mí me parece que en general es eso. Está bien cuando se meten con gente bien potente, cuando sabes que la carrera no se les va a hundir y simplemente es como, señores, habéis hecho una película muy mala. Y lo vamos a decir y nos vamos a reír un poco porque no está mal. Luego ya llegan los Oscars y ahí os dan palmaditas en la espalda y está muy bien, pero de vez en cuando está bien que haya mecanismos para darle a la gente tirones de orejas. A mí me parece que es sanísimo que existan los Razzies. Que les mantenga con los pies en el suelo. Un poquito, solo, porque en realidad no los tienen, todos lo sabemos, pero un poquito. Y el tema que habías dicho también de la oportunidad a la gente que bueno, no se dedica tanto a esto, bueno, dar la oportunidad a gente que es más emergente. Yo el otro día estuve viendo
Marty Supreme, y es verdad que hay gente también que en el elenco que no son actores directamente. Por ejemplo, también está Tyler, the Creator, que es cantante y tal, pero a ver, ahí también se tira un poco, ¿no? De que tiene muchos seguidores también, ¿verdad? Claro. Pues es como la pescadilla que se muerde la cola, entonces un poco como que se retroalimenta. Pero la verdad es que me gustó bastante la película. Eso sí. Yo creo, a mí la película me parece bien. También me habría parecido bien si tuviera 15 minutos menos. Y creo que Chalamet es mejor que la película. La película no me parece mal, pero creo que él está por encima de la película. De hecho, creo que él tiene muchas posibilidades de llevarse el Oscar y no creo que la película se lo lleve. Pero bueno, va a ser un buen rato, me pareció interesante, me pareció divertida, quizá un poco extrema además. Lo que más me gustó de todo es que es muy difícil en una película, muy, muy, muy difícil, hacer un protagonista que sea claramente el protagonista y que te caiga mal. Y que todo el rato te caiga mal, incluso aunque llega un momento que quieres que las cosas le salgan bien porque es el protagonista y no puedes evitarlo, pero que te caiga mal. Eso me parece que es un buenísimo trabajo de guión, de dirección y de interpretación, porque no es fácil. Bueno, había gente que no le había gustado la película porque le caía mal el protagonista, y es como, pues si es que es la gracia, ¿no? Claro, está hecho para eso. Está hecho para eso, sí. Te tiene que caer mal y eso es que la película es buena. También el hecho de que ha hecho una gran campaña de marketing para poder llevarse el Oscar, pero eso no quita que la actuación sea muy, muy buena, la verdad. Sí, es muy buena. Y volviendo también a tu carrera, que pasaste por cursos, cortos, dirección artística, escenografía, que ¿sabrías decirme cuál es la parte como que más te enamoró del proceso? Es que ¿sabes lo que pasa? Yo soy un culo de mal asiento, entonces todo el rato me aburro y quiero hacer cosas nuevas. Y de hecho uno de los motivos por los que dejé la tele fue para montar mi propia productora, para con muchísimo menos dinero y muchísimo menos recursos hacer las cosas como me daba la gana a mí. Porque soy muy cabezón y un poquito obseso del control también. Con lo cual es difícil decidir porque me gusta todo, porque todo lo quiero controlar y todo lo quiero saber. Pero, dicho esto, yo creo que yo siempre me voy a considerar, haga lo que haga, que hago muchísimas cosas, creo que en el fondo siempre me voy a considerar parte del departamento de arte, a pesar de que por temporadas ni siquiera trabajo ahí y que una de las cosas que me hacen no estar siempre en el departamento de arte es precisamente que me gusta más tener otro control creativo sobre cómo se cuenta la historia, porque a fin de cuentas arte, que es espectacular y que es uno de los departamentos más creativos del audiovisual, pero está limitado a los espacios físicos y no entra tanto en el desarrollo y en la historia, en el guión y en los actores, porque una cosa también que he descubierto con el tiempo es que me encanta dirigir actores, me parece un trabajo dificilísimo pero precioso. Entonces me cuesta mucho, soy incapaz de renunciar, pero creo que siempre voy a pensar, cuando estoy dirigiendo actores, cuando estoy dirigiendo teatro, que también lo he hecho, cuando estoy inventándome un formato de vídeo, que también lo he hecho, siempre estoy pensando que soy uno de arte que está inventándose un formato, o uno de arte que está dirigiendo actores, porque empecé por ahí y porque es el departamento que más conozco por dentro, que más conozco tanto en producciones pequeñas como en producciones grandes, y porque mi cabeza es muy visual, que es uno de los motivos por los que también elegí, y enseguida me sentía como muy vinculado a ese departamento. Yo incluso cuando estoy escribiendo un guión estoy pensando en cómo se ve, en cómo son los colores, en cómo son los espacios, en dónde está el personaje, porque mi cerebro funciona más así. Entonces tengo una especial vinculación y creo que siempre tendré, y si en algún momento dirijo algo más grande, probablemente seré la pesadilla del departamento de arte, porque no haré las cosas bien, me costará delegar, les haré un poco de micromanagement y no les dejaré hacer su trabajo. Tendré que controlarme mucho porque no podré evitarlo. Así que sí, siempre arte es como mi esquinita especial. ¿Y qué te dieron los cursos y los rodajes que no te dio la universidad? ¡Wow! Mira, los cursos te dan bastante menos de lo que parece, y aún así a mí me parecen fundamentales, pero quizá lo que los cursos te dan es lo que menos espera la gente. Los cursos te dan conocer a gente que quiere hacer lo mismo que tú, y eso es súper importante. Ahora es verdad que existen las redes, todos nos comunicamos por internet de una manera como mucho más extensiva que cuando yo estudiaba, cuando yo empecé a dedicarme a esto, y a lo mejor es más fácil hacerlo por fuera y de manera autodidacta, pero los cursos te juntan y te obligan a estar junto con gente que quiere dedicarse a lo mismo que tú, y de ahí salen grupos creativos alucinantes y salen un montón de cosas que te enseñan un montón de cosas. Luego los cursos
yo lo he dicho alguna vez y no le quiero quitar el mérito porque hay cursos y escuelas muy buenos y me parece muy bien. Yo lo primero que le recomiendo a todo el mundo si quieren dedicarse a esto es fórmate. Pero los cursos te enseñan conceptos que casi se pueden aprender en cualquier escuela, que son una cosa relativamente sencilla, porque lo que no te enseñan, porque no se puede, porque eso no te lo puede enseñar nadie, es a ser un buen profesional y a cultivar tu talento y a desarrollar una serie de recursos, porque eso solo se aprende trabajando. Trabajando no quiere decir que te paguen. Trabajando puede ser tú con tus colegas, sacando adelante cortos y webseries y subiéndolos, y ese es el aprendizaje real. Entonces los cursos están muy bien desde el punto de que son un vehículo para llegar a ese sitio. Tanto las propias prácticas que hagas en el curso, como el hecho de que la gente que conoce, yo, los primeros cortos que hice, más allá de los de la escuela, que se hacían dentro de la escuela, que bueno, sí aprendes, pero que estás como tutelado por los profes y tal, eran que luego los que estábamos en la escuela nos poníamos a hacer cosas nosotros solos. Y ahí era donde te estrellabas, y ahí era donde aprendías. Y ahí era donde sacabas adelante producciones fuera de las limitaciones de la escuela, tratando de tirar de tus recursos propios, ahí era donde de verdad aprendías qué implicaba producir, ¿no? Entonces, yo creo que en el audiovisual más que en ningún otro sitio se aprende trabajando. Por ejemplo, casi no existen cursos de atrecista porque no se puede enseñar a alguien a ser atrecista. Se puede enseñar a alguien conceptos de fotografía y se pueden enseñar a alguien conceptos de decoración y de composición, pero a ser atrecista no te pueden enseñar. Te tienes que poner en rodaje y empezar a ver qué es lo que necesitas y desarrollar ese sentido que necesitas para estar en rodaje y ser útil. Entonces, no fueron tanto los cursos. Los cursos son como el punto de partida para llegar a rodar, a ponerte a currar y tener horas de rodaje, nunca mejor dicho, hasta que realmente empiezas a dejar de ser un inútil. Y hombre, los cursos te ayudan a dejar de ser un inútil un poco más rápido, porque te enseñan cosas para que estés menos despistado, y eso siempre ayuda, porque lo que tienes que hacer cuando llegas a un contacto de meritorio o te consigues colarte en algún sitio es ser lo menos inútil posible, lo más rápido posible, para que te llamen para el siguiente. Somos muy conscientes de eso realmente, de lo que es trabajar y esforzarse para llegar a lo que buscas. Sí, y me sorprende lo que se parece, todo lo que tiene que ver con el audiovisual, me encanta cómo se parece todo, de que la mentalidad de que tienes que echar horas y horas de trabajo sin esperar probablemente nada a cambio y a cambio de formarte únicamente, pero bueno, Y ojo, ahora que lo comentas, Juan, es terriblemente injusto. Y si cambiamos un poco el enfoque y hablamos de esto desde un punto de vista laboral, es lamentable y debería hacerse algo desde un punto de vista institucional, porque lo que no puede ser, yo no quiero en ningún momento romantizar la precariedad, me parece una barbaridad. Creo que es horrible que tengamos que pasar por ese periodo, que en muchos casos son años y que no todo el mundo se puede permitir, con lo cual ahí encima se produce una falta de acceso por privilegio de tener que estar años sin cobrar, porque tienes que hacer méritos, porque tienes que aprender. Me parece terriblemente injusto, pero es la realidad de cómo funciona hoy, y hay mucha gente que está intentando paliarlo y corregirlo, y afortunadamente están cursos que son más prácticos y prácticas que sí que están regladas, y la gente que ha conseguido llegar a partir de ahí no ha tenido que estar pringando un poco por amor al arte o lo mínimo posible. Yo me alegro muchísimo de que eso sea así, porque me parece terriblemente injusto, pero eso no quita que la única manera de aprender es currando. Y que nadie quiere contar cuando todavía no sabes. Y bueno, también hemos hablado, ¿no?, del acceso de gente que no es tan profesional al mundo del cine. Tú, cuando entras por primera vez o cuando pasas de ser un espectador a estar en un set, ¿qué es lo que más te sorprende? ¿Cómo es ese paso? Ay, a mí me sorprendía todo. A mí es que no hay nada que me fascine más que un decorado de una ficción. Entonces, yo tenía tantas ganas de moverme por allí, Mira, hay una cosa que yo creo que da igual cuántas horas te lleves explicándola, no la entiendes hasta que la vives, que es el ecosistema de un rodaje, porque es muy peculiar. Seguro que en otros sectores también hay, pero en concreto. Entonces, a mí muchas veces en los vídeos que yo hago de divulgación me pasa que es como no consigo explicar. Yo me estoy dando cuenta de que no estoy transmitiendo, y en las preguntas de la gente o en los comentarios de la gente noto que no entienden por qué cuando yo digo es que esto en rodaje no se puede hacer. Y es como, es que si estuvieras entenderías por qué esto no se puede hacer o por qué esto que parece tan raro se hace así.
Entonces, vivir eso de primera mano, ver realmente eso que veíamos, volvemos otra vez a ida y vuelta, eso que enseña ida y vuelta, de cómo son las traseras, de cómo funciona y cómo se ve el decorado de verdad, que siempre son más pequeños de lo que parecen, por ejemplo. A mí me tenía completamente fascinado la primera vez que entré en un set de rodaje. Y eso, aprender esas cosas que a la gente le sorprenden mucho, de que hay puestos que parece que se dedican a una cosa como demasiado concreta. Es como, ¿en serio necesitas una persona solo para que esté pendiente del objeto que tiene el actor en la mano? Pues sí, porque si no tienes a esa persona, algo sale mal. Porque el otro está con el vestuario y que el cuello le esté bien, y el otro está con que el pelo no le haga un cuerno no sé dónde, y todo eso, ¿no? Entonces, para mí ver todo eso cuando entré en televisión era fascinante. Yo además entré en una serie que ya había empezado cuando yo entré, y ya estaba todo montado, y teníamos 2 platós llenos de decorados. Yo me perdía por ahí dentro al principio, no sabía dónde estaba cada cosa, y me fascinó. Y era, antes os lo comentaba, era un poco esa sensación de ver un poco detrás de la cortina, eso que normalmente no se ve, y ver delante de ti cómo se construye la mentira. Cómo estás viendo el decorado antes de que esté iluminado, y es como, esto no se lo cree nadie porque le estoy viendo los finales, porque las ventanas están dando a un muro y porque no tiene ningún sentido. Pero llegamos, iluminamos, ponemos la cámara en el sitio adecuado, hay un forillo detrás de la ventana que parece que es un bosque, y de pronto miras por el agujero de la cámara y dices, parece una casa y parece que está entrando el sol. Eso hoy me sigue fascinando. Has hablado de que hay una persona fijándose en el más mínimo detalle. Tenemos el famoso error de récord de Pretty Woman, de la tortita y el croissant. Ahí yo he llegado a la conclusión de que ha sido algo no intencionado, pero que han conseguido que llame la atención. A veces sí que es intencionado y otras veces no. Pero a mí, por ejemplo, personalmente sí que me gusta cuando veo una serie, cuando veo el cine, fijarme si hay errores de récord, y desde que estudié una asignatura que se llama narrativa audiovisual, incluso más aún, esos errores de récord de uy, pues esto no estaba aquí y ahora está, me encanta fijarme. O sea que tú eres la persona que nosotros odiamos. Me estás tocando aquí ahora mismo. No, pero yo no lo juzgo, ¿eh? Mira, voy a contarte una historia que ahora que me estás contando esto creo que te va a gustar. Es cierto que hay errores de récord, y los errores de récord que mucha gente se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿cómo puede ser que estas producciones, con estos presupuestos, con estos equipos, sigan cometiendo esos errores? Y esos errores suceden, y ahora vamos a hablar de la palabra errores, pero esos errores suceden porque en realidad suceden primero por cómo se hace un rodaje. Cuando tú empiezas a entender cómo se hace un rodaje y que todo no se puede grabar al tiempo porque no funciona así, te das cuenta de que es inevitable que el vaso no esté exactamente en el mismo sitio que estaba, porque es que esos planos que tú estás viendo seguidos en rodaje han tardado 1 día y medio en hacerse, y entonces es como muy difícil. Pero más allá de que es la propia naturaleza del rodaje, no son errores porque no quiere decir que nadie se haya dado cuenta. Muchas veces todos los del rodaje lo saben. En el momento del rodaje lo corriges al máximo porque forma parte del trabajo. Y si eres atrecista, que yo he sido mucho atrecista, ese del vaso en concreto es cosa mía. Pero lo intentas corregir al máximo. Pero la realidad es que no es un fallo porque nadie se da cuenta. Claro que el montador se da cuenta. Siempre se da cuenta. Lo que pasa es que no es prioritario. Esa es la diferencia. Es mucho más importante que el actor esté bien, que esté bien iluminado, que tenga que su interpretación, que su toma sea buena, porque es en lo que se tiene que estar fijando el espectador, que el vaso tenga un dedo más o un dedo menos. Hay otro plano, seguro que hay otro plano donde el vaso está bien, pero si el actor está mal, o está mal iluminado, o el plano está mal compuesto, el resultado final es peor, porque hay que priorizar. Entonces, en ese sentido, además, ahora que tenemos las plataformas y que todo se puede ver en redes y se le puede dar al pause y se le puede dar para atrás, ahora es que te pillan por todas partes, pero durante muchísimos años ese tipo de fallos, si los quieres llamar así, ni siquiera se veían, porque tú ibas a ver una película, la veías solo en el cine y estabas pendiente del actor y de su emoción y de lo que estaba pasando y de la tensión de la escena, y te daba igual que en el perchero el abrigo verde hubiera cambiado levemente de posición porque no importaba. Yo tenía, hace muchísimos años, yo tuve la grandísima suerte de trabajar
en un par de series de televisión o en una serie de televisión con una script, que los scripts son los grandes responsables del récord, que es una mujer que tiene una carrera extensísima, que es la script de Pedro Almodóvar. Y es una persona de la que yo aprendí muchísimo, porque yo estaba empezando mi carrera y esta señora llevaba ya una carrera a sus espaldas enorme. Y una cosa que aprendí de ella, que se me quedó grabado a fuego y que yo he repetido en rodaje muchas veces, es cuando todo el equipo de pronto se vuelve loquísimo porque nadie sabe seguro dónde estaba la cortina, y si el pliegue de la cortina está como estaba, y si no vamos a tener récord porque estaba un poquito más abierta y asomaba el visillo, o si no asomaba no sé qué. Cuando el rodaje entero se paralizaba y todo el mundo se ponía muy nervioso porque el director decía una cosa, el atrecista decía otra y nadie sabía cómo estaba, ella decía: señores, si alguien se fija en que el pliegue de la cortina está mal, estamos haciendo algo mal y no es la cortina. Yo en mi Tú caso tienes que es estar. así, ¿eh? Claro, pero porque tú ya estás buscando. Y eso es otro tema, es una elección personal y está bien. Pero en condiciones normales tú trabajas para el espectador, para que el espectador se emocione. Y entonces, si el espectador finalmente está mirando esa cortina que está en el fondo, que está mal, es porque la actriz no está bien, el plano no está bien iluminado, el foco no está donde tiene que estar y el guión es aburrido. Por eso estás mirando la cortina. Si la escena es una escena dramática, si tú estás a muerte, si se te están saltando las lágrimas, si realmente estás viviendo esa cosa con esa actriz que en ese momento te está contando esa cosa, la cortina no importa. Totalmente. Y así es como se hace. Luego, dentro de eso, ojalá la cortina esté siempre bien, que ese es otro tema, pero es que no se puede. Pero al fin y al cabo es lo que tú mencionas. Es más importante que el espectador sienta lo que está sintiendo el actor, actriz, la escena, que es que la cortina, o sea, al fin y al cabo te doy totalmente la razón. Mi caso es especial porque es que me encanta fijarme en eso, pero yo al principio no me fijaba en eso realmente, decir, yo vivo la peli y luego ya me fijo. No estoy... A ver, que a mí me saltan al vuelo, o sea, que estamos en el mismo equipo, Almudena, o sea, que esto es así, yo los veo todos. Es más, yo veo una serie y digo, ese mueble es de alquiler de no sé dónde, y salía en la serie de no sé qué, porque es inevitable. Pero eso no me quita, no me impide vivir la serie y la historia y lo que está pasando. Lo que pasa es que, claro, yo ya tengo el ojo como muy hecho y me resulta un poco inevitable. Y has mencionado que te gusta el mundo del arte, te gusta el mundo del atrezzo. ¿Qué aprendiste siendo atrecista y trabajando en producción que hoy se nota en tu forma de trabajar, aparte de lo que has comentado de la cortina y el momento? Bueno, es verdad que es pues eso, que es focalizarte mucho en lo visual, ¿no? Tener una idea como muy clara de cuando estás incluso creando ya desde el guión, que todavía eso ni siquiera es necesario, inevitablemente estás tú ya pensando en un espacio y no puedes evitar, luego a lo mejor lo cambias, pero no puedes evitar pensar y está entrando, pero además está entrando por la derecha, claramente. Y eso por una parte, que a mí me ayuda, porque en el proceso creativo a mí me ayuda mucho imaginarme cómo es el espacio, y eso creo que viene de ahí. Y no sé, y luego, bueno, sacas lecciones un poco generales yo creo que le pasan a cualquiera que se dedique a una cosa como muy concreta dentro de una producción, ¿no? Aprendes que los detalles son más importantes de lo que parece, aprendes que hay cosas que no solo están relacionadas con el resultado final, ¿no? Cuando piensas en el arte y en el atrezo, piensas, por ejemplo, en, bueno, pues... en esta película que es una historia de buscar reliquias del pasado, el protagonista, que es una persona, que es un arqueólogo, va a encontrar una caja y en esa caja va a haber un diamante de no sé qué, y entonces lo primero que piensas es qué aspecto tiene que tener esa caja, ¿no? Que de toda la época, poner unas telarañas, pensar en el no sé qué. Bueno, pues otra cosa que aprendes cuando eres atrecista es, vale, todo eso está muy bien, pero ¿cuánto pesa? ¿La puede levantar? ¿Se abre sin hacer ruido? Si se abre la tapa se cae y no va a quedar bien en el plano. Necesitamos que la caja se quede ella sola en una posición. ¿Cómo de fácil o difícil le va a resultar al actor hacer esto? ¿Puede usarlo con una mano? ¿Tiene las dos manos libres? Como atrecista tienes que pensar en todas esas cosas. Puedes consultar con el director si tiene una idea clara de cómo lo quiere. Y si no, que muchas veces en las películas las ideas están más claras, pero en las series no tanto o no siempre, tienes que anticiparte a todo eso que puede pasar y pensar en o construir o elegir o tunear el objeto que menos problemas dé, o incluso tener alternativas en un momento dado. A lo que voy es a que no solo tienes que pensar
en lo primero que es el aspecto final y que contribuya a contar la historia y que esté en época y en estilo y en tal, sino que también tienes que pensar en la practicidad de las cosas. Nosotros hemos tenido que hacer cosas como, por ejemplo, de pronto en una serie, cuando ya llevábamos no sé cuántos capítulos y todos sabíamos que había un personaje que tenía en su armario una caja fuerte, pues de pronto un día por guión había habido una trama con una caja de otra cosa y de pronto 3 capítulos después el personaje conseguía esa caja y la metía en la caja fuerte y la caja no cabía ya en la caja fuerte. Porque cuando eso se escribió, nadie pensó que la caja tuviera que caber en la caja fuerte porque las tramas no tenían nada que ver, pero de pronto, 3 capítulos más tarde, ese personaje la tenía en su poder y quiso meterla en la caja fuerte. Y tú